Voy a leer Efesios capítulo 3, nuevamente del verso 14 al 21. Dice así la palabra del Señor: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor bendito y Padre celestial, tú eres bueno en gran manera. Señor, tu misericordia es para siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad. Tu amor, Señor, es infinito, es insondable. Padre celestial, tu palabra es profundamente, Señor, llena de sabiduría y de bondad. Señor, danos entendimiento en esta mañana. Yo, Señor, te lo ruego en el nombre de Cristo. Guíanos a entender desde el que tiene una mente más sencilla, Señor. Padre celestial, del que quizás con humildad se acerca queriendo poder recordar y poder adquirir ciertos conceptos, Señor, hasta aquel que tú le has dado una mente privilegiada, un corazón, Señor, bien preparado para adquirir sabiduría. Señor, edifícanos a todos. Padre celestial, te rogamos que estos pasajes sean de tremenda bendición a nuestra vida, que tu palabra sea de tremenda bendición a nuestra vida. Señor, yo te ruego en el nombre de Cristo que pases por alto mis torpezas, Señor, o mi falta al poder hablar, y que sea clara la enseñanza de tu palabra. Señor bendito, tú eres poderoso. Tú eres poderoso para hacernos entender lo que has revelado. Tú eres poderoso para enseñar e instruir nuestros corazones, y eso te rogamos en esta mañana. Obra tú, Señor, en medio nuestro. Señor, te pedimos el ser fortalecidos en el hombre interior. Señor, te lo ruego para cada uno de mis hermanos y para mí. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, como veíamos, este pasaje va a hablar de una oración. Va a partir hablando que desde el verso 14 al 16 en especial va a decir: por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Va a decir: yo oro a Dios. Él está pidiendo, lo veíamos la semana pasada, ora con reverencia, ora reconociendo la grandeza, la gloria, la autoridad del Señor. Va a orar al Padre, ¿cierto? De quién es el Padre, quien gobierna sobre toda la familia del Señor que está en la tierra, pero así también en el cielo, no solo en esta dimensión que vemos, sino también sobre todo lo que no vemos. El Señor es Padre y Él tiene autoridad sobre todo eso. A Él ora y dice: yo voy a orar por ustedes, yo doblo mis rodillas ante el Señor por estas cosas. ¿Y qué va a pedir en la oración? Hablamos bastante de la oración la semana pasada, pero ¿qué va a pedir? Y esto, de verdad, hermanos, quiero que vaya quedando en su corazón impregnado para que también lo ponga en su corazón. Que sean fortalecidos. Dice que según sus riquezas en gloria sean fortalecidos con poder por el Espíritu en el hombre interior. Y ahí vamos a detenernos quizás en cada expresión para que lo vamos comprendiendo. Dice: Él va a orar para que la iglesia de los Éfesos, para que los hermanos allí y los hermanos en todo lugar sean fortalecidos. Y esto es, que sean fortalecidos, es pedir que el Señor les dé un poder, que el Señor les entregue, que el Señor les brinde poder que proviene de Él, que el Señor les dé fuerza que proviene de Él. Hermano, no está pidiendo que ellos se animen a sí mismos.
No está pidiendo aquí la palabra del Señor que ellos se apasionen a sí mismos. Por el Señor voy a tomar nuevas fuerzas. No, va a pedir que Dios mismo obre fortaleciendo la vida de los creyentes allí. La palabra allí es como quien da autoridad a otro. Como que yo soy una persona que tiene autoridad y yo en esta autoridad que tengo brindo autoridad a otro, sin que el otro pueda tomarla por sí mismo. De esa misma manera, Pablo, la palabra del Señor va a pedir que el Señor nos dé fortaleza que proviene de Él, no que proviene de animosidad. Esto no se trata de estar contentos, esto no se trata de que estemos muy entretenidos en la iglesia, sino que pedirle al Señor que Él nos dé fortaleza, que Él brinde algo que solo proviene de Él, que el Señor nos dé aliento. Es como quien en una carrera, ha visto esos videos cuando va un atleta que está muy cansado, ¿cierto? Y que casi se cae, otro lo toma y corre con él, que el Señor brinde una fortaleza que no tengo. Va a pedir que seamos fortalecidos, Hermanos, hay que orar por esto. La palabra del Señor nos va a dar ejemplo. Si bien Dios quiere y Él nos fortalece muchas veces, aun cuando ni siquiera lo hemos pedido, también Dios ha establecido que le pidamos ciertas cosas y que Él va a responder a esas oraciones de sus hijos. Amado hermano, si andamos debilitados, si andamos débiles en nuestra vida espiritual, flaqueando, no solo entristecidos, sino que débiles, frágiles, si nuestra vida espiritual no es robusta, si estamos desmayando, si nuestra vida espiritual no es aquello de una persona madura, que está bien cimentada en el Señor, hermano, no espere que este fortalecimiento venga así simplemente como una lluvia de gracia sobre su vida, porque el Señor ha establecido también y ha pedido y ha dicho que pidamos el ser fortalecidos, que busquemos el ser fortalecidos. Efesios capítulo 6 va a repetir una y otra vez: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, fortaleceos en el Señor para resistir el día malo, fortaleceos en el Señor porque hay una lucha espiritual, y ese es un llamado personal a usted y a mí, que busquemos el ser fortalecidos, que pidamos ser fortalecidos. La palabra del Señor va a enseñar aquí que pidamos. Amado hermano, el Señor dice que Él va a responder a esta clase de oración, a una oración que es según su voluntad, que el Señor va a responder con un sí a aquellas cosas que necesitamos en nuestra vida, porque Él es un Padre bueno, porque es un Padre que va a escuchar nuestra oración. Solo como cita, voy a recordar ahí en la cita en Mateo capítulo 7, verso 8 en adelante, cuando dice el Señor Jesús: porque a todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Hermanos, si es así, ¿cuál de nosotros que si nuestro hijo nos pide algo de beber, porque ya no puede andar más, porque se está cayendo por la sed que tiene, no le va a dar, o va a hacer todo para darle a nuestro hijo aquello que necesita? Dios no es un Padre que va a cumplir caprichos de sus hijos. Es un Padre que nos va a dar lo que necesitamos, porque Él es un Padre bondadoso. Y amado hermano, el ser fortalecidos con poder es algo que necesitamos imperiosamente en nuestra vida cristiana. Es algo que necesitamos de parte del Señor. Necesitamos estar orando, y así Pablo oraba, que el Señor infundiera poder en la vida de los creyentes. Y aquí una palabra muy interesante, dice: yo oro para que sean fortalecidos, pero dice con poder, para que sean fortalecidos con poder. Y en esto no le vamos a hacer el quite. Aquí la palabra con poder, cuando habla de poder, es la palabra que aparece 118 veces en el Nuevo Testamento y habla siempre de un poder sobrenatural. Muchas veces se traduce milagro, señal,
algo milagroso. Hermano amado, aquí se está pidiendo que el Señor nos fortalezca con un poder espiritual, con poder del Espíritu Santo. No tiene que ver con animosidad, y en eso se lo quiero dejar muy claro. No tiene que ver con que el Señor me dé aliento. No, es pedir que Dios por medio de su Espíritu me dé la fortaleza que solo proviene de Él. Una fortaleza que el Señor infunde a mi espíritu. No es que me voy a sacudir la pereza solamente, que sí también lo tengo que hacer, el Señor me manda a ser diligente, sino pedir que el Señor me dé aquel poder que solo su Espíritu Santo puede obrar en mí. Debemos entender que el ser fortalecidos en la vida espiritual no es algo intelectual. Hermano amado, es poder de Dios, aquel poder que transforma vida, el poder que da vida a los muertos. Esta palabra que se han fortalecido con poder es la misma que Pablo usa en Romanos cuando dice que el Evangelio es poder de Dios. Es el dunamis, es aquel poder transformador, sobrenatural que Dios va a usar en nuestras vidas. Hermanos, es el hecho sobrenatural de que el Espíritu Santo me llene de fortaleza, de la fuerza para vivir a Cristo en mí. Así lo va a decir el verso 17, ¿cierto? Que seamos fortalecidos con poder para que Cristo habite plenamente en nuestros corazones por la fe. Entonces este poder sobrenatural de Dios, este poder que vamos a pedir en oración, este poder que está pidiendo el apóstol Pablo para la iglesia de los Éfesos, es poder de Dios para vivir la vida que Cristo quiere que yo viva, para que Él habite plenamente en cada área de mi vida, en cada aspecto, en cada acción, en cada característica de mi vida. Hermanos amados, ser fortalecidos con poder sobrenatural de Dios para vivir a Cristo en mi vida. Amado hermano, este es poder de Dios para vivir para la gloria de Dios. No un poder para satisfacer los deseos de la carne. Hermano, y en esto le ayudo a hacer la diferencia. Pedimos poder de Dios. Yo le ruego que usted esté orando: Señor, dame el ser fortalecido con poder. Pero no es un poder para andar declarando cosas como que se me fuera dado un poder mágico. No es un poder para andar decretando cosas. No es un poder para que me ocurran cosas que son irracionales. No es un poder, ¿cierto?, para andar declarando prosperidad económica sobre mi vida. Es poder de Dios para poder vivir esto tan magnífico que es que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Poder de Dios. Hermano, a mí me hizo considerar seriamente de qué manera estoy viviendo el cristianismo. ¿Estoy viviendo un cristianismo intelectual? ¿Estoy viviendo un cristianismo que creo que es solo seguir reglas? ¿O estoy viviendo fortalecido por Dios con poder espiritual a Cristo en mi vida? Hermano, que es totalmente diferente ser fortalecidos con poder. Hermanos amados, es necesario estar rogando estas cosas. Esta vida espiritual que muchos de nosotros vivimos tantas veces, fría, una vida insípida, una vida llena de fracasos en nuestro andar, una vida de frustración espiritual, no es lo que el Señor desea para nosotros. Pero Dios le va a permitir estar allí hasta que aprendamos a vivir y a clamar el ser fortalecidos con poder. ¿Sabe, hermano amado? Y aquí le pongo un ejemplo muy concreto. Cuando mi hijo no quiere comer una comida que se le ha preparado y que es la necesaria para su vida, ¿sabe qué hago? No le doy otra comida. Y voy a esperar que él tenga hambre y que me pida esa comida, porque se la va a comer después, porque es buena para él, que es necesaria para su vida. Y lo voy a dejar quizás pasar unos minutos, no días, pero unos minutos de debilidad, unos minutos de que él necesite pedir y tener hambre para solicitar aquello que es necesario para su vida. Nunca mis hijos llegan a rogar: papá, dame comida. No, porque cuando ya él necesita, dice: no, si me la voy a comer toda, se la come en el mismo momento. Pero hermano, es necesario, y el Señor le va a permitir
aunque Él desea otra cosa en nuestra vida, le va a permitir tener esa vida insípida, esa vida espiritual fría, esa vida espiritual a veces estancada, hasta que usted aprenda a depender del Señor, a rogarle al Señor: fortaléceme, ya no quiero vivir esto, quiero estar fortalecido con poder del Espíritu Santo para vivir a Cristo en mi vida, para que Cristo habite plenamente en mi vida. Amado hermano, necesitamos poder considerar esto. Se nos ha entregado un tesoro, se nos ha entregado un tesoro delante nuestro para vivir un privilegio que es vivir a Cristo en mi vida. Entonces, vamos a ir repitiendo muchas veces lo que está hablando este pasaje. Pablo va a orar el que los creyentes sean fortalecidos con poder del Espíritu Santo en el hombre interior para poder vivir a Cristo plenamente en sus vidas. ¿Y qué significa esto, poder vivir a Cristo plenamente en nuestras vidas? Hermanos, poder empezar a vivir para la gloria de Dios, poder empezar como Cristo lo hizo, poder empezar a vencer las tentaciones por medio de la palabra de Dios, poder no vivir para los pecados, pues ahora vive Cristo plenamente en mí. Y esto significa poder dejar pecado en mi vida: pornografía, avaricia, amargura, rencores, perezas, ansiedades. Hermano, tener el poder de vivir a Cristo en mí se va a la práctica. Estar fortalecido con poder para vivir a Cristo plenamente en mí me hace capaz de no vivir para los pecados, de ya no vivir para objetivos carnales, sino que vivir para el Señor. El Señor me capacita por medio de ese poder para dejar relaciones dañinas, dejar relaciones que no son para la gloria de Dios, para amarlo más a Él que amar a ciertos amigos que no me guían al Señor, amarlo más a Él que mantener relaciones amorosas con personas o de formas que no son las que agradan al Señor. Amarlo más a Él y vivir para la gloria de Él, tener el poder de hacer la voluntad de Dios. Poder para amar a las personas que Dios ha amado. Eso es tener poder de Dios obrando en mi vida. Tener el poder de amar a las personas que Dios ha amado. Por muy allá que sean pecadores, que no son perfectos, que no tienen todas las mejores actitudes, el Señor les ha salvado, les ha amado, y yo soy fortalecido por el Señor para amarles también y para bendecirles. Poder para vivir haciendo la voluntad del Padre, como lo hizo Cristo. Amado hermano, poder de Dios para vivir a Dios en mi vida, para vivir a Cristo en mí. La palabra del Señor va a decir entonces que estamos orando el ser fortalecidos, ¿cierto? El ser fortalecidos por el Señor con poder, ¿cierto? Con poder por medio del Espíritu Santo en el hombre interior, con un propósito. Y aquí van a ir varios propósitos. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? Va a decir ahí el verso 17, si no me equivoco. A fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender, ¿cierto? Pero va a decir que arraigados y cimentados en amor. ¿Y eso qué significa? Arraigados es enraizados, echando raíces en el amor. Cimentados es teniendo fundamento en el amor, teniendo un fundamento firme en el amor, ¿cierto? Pablo, y aquí me parece algo tan interesante, amado hermano, el apóstol Pablo va a relacionar vivir a Cristo con poder, vivir a Cristo por la fe, vivir a Cristo con el poder del Señor, por medio de su Espíritu, lo va a relacionar con ir estando fundados en el amor de Cristo. En la medida que yo vivo a Cristo por la fe, voy conociendo su amor y voy siendo establecidos en el amor del Señor. En la medida que yo vivo, y eso, hermano, puede guardarlo en su mente, en la medida que yo vivo a Cristo por el poder de Dios en mi vida, voy conociendo su amor, me voy estableciendo, arraigando, enraizando en el amor de Cristo. En la medida que yo voy viviendo a Cristo por el poder de Dios en mi vida, me voy estableciendo en el amor del Señor. Eso va estableciendo mi vida delante de Él. Y eso, hermano, a mí me trae un concepto: madurez. Madurez.
En la medida que vivo a Cristo en mi vida, voy conociendo su amor y voy profundizando en Él. Y eso me afirma, me hace una persona estable. Ya no desmayando cada día, en cada momento. Ya no siendo derribado por cada pecado. Sino que ese conocer el amor de Cristo en la vivencia diaria me va haciendo madurar. Me va haciendo crecer. Me va haciendo estar bien establecido, ser una persona constante. Y no un niño en la fe. Resumo, en la medida que somos fortalecidos en el hombre interior por el poder del Espíritu Santo, lo cual estoy pidiendo en oración, en la medida que soy fortalecido, voy viviendo a Cristo, o Él va viviendo plenamente en mí. Voy experimentando y voy afirmándome en su amor, aquello que me va afirmando en el andar cristiano. Hermano, en eso usted va a ir madurando, en la medida que usted sea fortalecido por el Señor, viva a Cristo por la fe en usted, y eso le vaya permitiendo conocer el amor de Cristo, le va a ir cimentando y enraizando en la vida cristiana. ¿Cómo voy a ir a través de la vida cristiana, ir conociendo el amor de Cristo? ¿Cómo voy a través de vivir a Cristo, voy conociendo más su amor? ¿Cómo se da esto? ¿Por qué Pablo y la palabra del Señor hacen esta relación que parece tan profunda o quizás nos desencaja un poco? Que en la medida que vivo a Cristo por el poder de Dios, me voy cimentando y afirmando en su amor. ¿Cómo se da esto en la vida cristiana? Bueno, escribí algunos ejemplos que puedo considerar yo. Al vivir la vida cristiana, al vivir a Cristo en mi vida, cada día por el poder del Espíritu Santo, voy viendo cuán grande es su amor para haberme perdonado en un momento y para perdonarme cada día, en cada momento. Voy viendo cómo es grande su amor para esperarme, cómo es grande su amor para tener esperanza de que yo voy a ser transformado cada día hasta el día del Señor Jesucristo. Voy conociendo su amor, voy viendo cuán grande es su amor, pues el Señor no me abandona, sino que el Señor, su amor es fiel, y a los que ha perdonado los va a levantar una y otra vez. Su amor es constante, su amor todo lo soporta, su amor todo lo espera. Su amor es grande, amado hermano. El amor del Señor yo lo voy viendo en mi vida cristiana, pues a mi vida, una simple vida de creyente, el Señor le ha dado propósitos tan grandes y maravillosos como mostrar a Cristo en medio de la tierra. El Señor me ama porque me ha dado privilegios como estos. El Señor, puedo ver su amor en que Él, aunque soy débil, Él me levanta y me fortalece. Puedo ver su amor en que Él me va enseñando y no me deja en ignorancia. Puedo ver el amor del Señor por su ejemplo, cómo Él se humilló para salvarnos, cómo Él Él a sí mismo se tomó condición de hombre y de siervo para salvarnos. Puedo conocer su amor en mi vida cristiana al ver cómo Él hoy salva a otros pecadores como yo lo era. Cómo Él aún sigue rescatando personas pecadoras. Hermanos amados, al vivir el amor de Cristo, vamos profundizando en su amor, y eso nos permite ir comprendiendo otras cosas. Al vivir a Cristo por la fe cada día, vamos conociendo más de su amor. Hermano, esto no es una visión romanticista del amor. El amor del Señor es como un corazoncito grande. Hermano, el amor del Señor lo vemos en su misericordia, en su enseñanza, en su cuidado, en la salvación, en su soberanía, en su palabra, en su soporte, en su conocimiento. Hermano amado, y en la medida que voy viviendo estas cosas en mi vida, eso me va haciendo madurar y crecer. Y aquí hay algunas otras perlas que hay en estos pasajes hermosos. La palabra dice, para que arraigados y cementados en amor, verso 18, seáis plenamente capaces de comprender, ¿cierto?, la anchura, la profundidad, verso 19, y de conocer el amor de Cristo. 3 conceptos allí: seamos plenamente capaces de comprender y de conocer el amor de Cristo. En la medida que vamos viviendo a Cristo, fortalecidos en el Espíritu, vamos llegando a comprender cuál es la extensión del amor de Cristo. Amado hermano, todo esto no es fácil de explicar. No es fácil de explicar.
al vivir a Cristo, vamos siendo capaces de entender con mayor plenitud el amor de Cristo. Cuando nosotros conocemos a Cristo en un principio, es como cuando uno recién se casa, ¿cierto? O uno comienza. Tiene un amor inicial profundo, muy grande, ¿cierto? Muy cercano. Pero a través de los años uno va conociendo cuán grande y cuán extendido es ese amor. Porque vivimos situaciones en las cuales soportamos, porque soy cuidado, porque me cuidan, porque vemos lealtad, porque vemos firmeza y así diferentes cosas. Amados hermanos, al vivir el amor de Cristo, el deseo del Señor es que seamos plenamente, totalmente capaces de entender la grandeza del amor de Cristo. Y ahí cuando dice en el verso 18 que seáis capaces de comprender, allí en ese momento yo me quedé mucho rato pensando, amado hermano, cuando dice que lleguemos a comprender, es que lleguemos a abrazar un conocimiento para que a la medida que vamos viviendo a Cristo y viendo su amor en mí, vayamos siendo sorprendidos por cuán grande es su amor. En la medida que vamos viviendo a Cristo con poder por la fe en nuestras vidas diarias, prácticas, vayamos siendo capacitados para sorprendernos. Oye, el amor de Dios llegó hasta acá, el amor de Cristo llegó hasta acá, el amor de Cristo se extendió más de lo que yo pensaba, el amor de Cristo es más alto de lo que yo entendía, el amor de Cristo viene desde la eternidad, no es que se le ocurrió hoy mirarme y salvarme, desde la eternidad me miró. El Señor tiene preparado hasta la eternidad para los que le aman. Hermano amado, es el deseo del Señor que al vivir la vida cristiana, reconociendo el amor de Dios, vayamos siendo capaces de alcanzar el conocimiento de cuán grande es el amor de Cristo, de cuán grande es su amor, de cuán la anchura, de cuánto se extiende como de oriente hasta occidente, como que rodeara la tierra, y no solo la tierra, el universo. Cuán grande el amor del Señor. Pudiéramos entender la longitud del amor del Señor desde la eternidad hasta la eternidad. Pudiéramos entender lo profundo y lo alto, lo inagotable, lo grande del amor del Señor. Amado hermano, y que al habernos en nuestra vida diaria, haber comprendido, haber alcanzado este conocimiento, habernos asombrado de cuán grande es el amor del Señor, dice ahí el verso 19, que podamos conocer el amor de Cristo. Y eso hay una diferencia ahí. El primero es comprender, el primero es asombrarnos, el primero es saber cuán grande, el primero es ir sorprendiéndonos de cuánto se extiende el amor de Cristo. Y el verso 19 dice, para que puedan llegar a conocer, ustedes ya saber cómo es el amor de Cristo, para que ustedes cuando vean algo sepan, no, así es el amor de Cristo, ya lo conocen por vivencia, ya lo conocen porque lo han practicado en sus vidas, porque lo han visto aplicado en su corazón, para que sepamos cómo es, cómo se comporta, a qué se parece, lo que no hace, lo que sí hace, lo que haría, lo que desea el amor de Cristo. El deseo de la palabra del Señor es un conocimiento empírico, profundo, diario, práctico, pero también profundamente teológico de cómo es el amor del Señor. Amado hermano, el propósito final de todo este proceso es maravilloso. Mire, voy a resumir el proceso hasta aquí. Lo digo varias veces para que no nos perdamos allí en todo lo que está en medio. El apóstol va a decir que ora a Dios para que los creyentes sean fortalecidos por el Espíritu, para que Cristo viva plenamente en nosotros, de tal modo que vayamos siendo impactados y sorprendidos por la grandeza de su amor, de tal modo que comprendamos la extensión y la magnitud del amor de Cristo, junto con todos los santos, para que seamos, y el propósito es, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. El propósito de que vivamos a Cristo fortalecidos por el Espíritu Santo, conociendo su amor, siendo sorprendidos por la grandeza de su amor, es que seamos llenos de la plenitud de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, que en cada uno de los creyentes y en su conjunto estemos llenos de la plenitud de Dios mismo en nuestras vidas. Eso eleva, hermano amado, el propósito que nosotros entendemos de Dios en nuestras vidas. No es solo que Dios quiere que llevemos una mejor vida.
No es solo que Dios quiere hacer un apoyo en mi vida. Dios quiere que cada creyente esté viviendo en sí, cada día, en el poder del Espíritu Santo, la plenitud de Dios en su vida. Hermanos, eso es algo sobrenatural, es algo que realmente yo no sé cómo expresar en palabras. Es algo magnífico. Ese es el objetivo que Dios tiene para nuestras vidas. Y volvemos a un punto. ¿Qué significa esto de vivir plenamente a Dios en mi vida? Yo creo que lo podemos resumir en una frase muy sencilla. Y es vivir a Cristo plenamente en mi vida. Vivir la plenitud de Dios en mi vida es vivir a Cristo plenamente en mi vida. Colosenses 2:9 va a decir: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Hermano, en Cristo está plenamente Dios. En Cristo está plenamente expresado el Padre. Es todo lo que podemos entender del Padre, es todo lo que podemos ver del Padre, es todo lo que el Padre ha expresado de sí mismo, está en el Hijo. Y Dios quiere que vivamos al Hijo en nuestras vidas plenamente capacitados por su Espíritu Santo. Quizás esto le suene enredado, difícil, pero hermanos, esa es la profundidad del Evangelio en nuestras vidas. Hay que dejar de vivir una vida como que Cristo fuera un apoyo amulético en nuestras vidas para andar sobre este mundo haciendo lo que se nos ocurre. Dios quiere que vivamos la plenitud de la deidad, o sea, Cristo, en nuestras vidas. ¿Eso lo puedo hacer simplemente animándome? ¿Lo puedo hacer simplemente diciendo, ay, sí, voy a empezar a vivir al Señor? En ninguna manera. Hay que orar pidiendo poder del Señor sobrenatural para vivir estas cosas increíbles en nuestras vidas. Hermano, ore con todas las palabras que usted tenga. Ore con todo el ahínco, con todo el deseo que usted tenga, pidiendo al Señor el ser fortalecidos para vivir este propósito. Ore al Señor porque sabe que Él conoce nuestro corazón y sabe aún expresar por medio de la obra del Espíritu Santo, sabe aún lo que estamos pidiendo, aunque no lo sepamos expresar con todas las palabras. Verso 20 va a decir: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo. Amado hermano, usted pide ser fortalecido con un corazón correcto y el Señor va a hacer mucho más de lo que podemos entender, de lo que podemos decir en nuestras propias vidas. ¿Cuál es el propósito final y más general de todo esto? Que según lo que dice el verso 21, que al Señor, que a Dios sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, una iglesia que glorifica al Padre, una iglesia que cumple su propósito, es una iglesia en que cada uno, pero también en conjunto, vamos viviendo a Cristo por la fe en nuestros corazones. Hermano amado, yo se lo ruego, reflexione en estos versículos, reflexione en estos pasajes. Usted necesita, yo necesito poder entender la profundidad de nuestro llamado. Por eso el capítulo 4 va a decir: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno del llamado, que andéis como es digno del llamamiento. Y no es un llamamiento simplón, no es un llamamiento para ser personas comunes, es un llamamiento para vivir en el poder del Espíritu Santo, a Cristo por la fe en mi corazón, de tal modo que vaya conociendo en la práctica cada día el amor de Cristo, y eso me sorprenda, y eso me maraville, y eso me vaya haciendo estar cada vez más maduro, más cimentado y más arraigado en el amor de Cristo. Hermano amado, he hecho todo mi esfuerzo para expresarle lo que este texto quiere decir, y yo anhelo en mi corazón que la iglesia del Señor sea sorprendida por la sabiduría que la palabra del Señor tiene para nosotros y para los propósitos eternos que el Señor nos ha dado.
Querido hermano, esté orando. Esta vida cristiana como Dios la quiere no se logra de ninguna otra manera, sino orando al Señor y escudriñando su palabra. Orando al Señor con clamor, con fervor, con dependencia y escudriñando su palabra. De esa manera vamos a vivir a Cristo por la fe en nuestros corazones. Vamos a orar, amado hermano, vamos a orar y dejar este tiempo delante de las manos del Señor para que el Señor nos vaya guiando y dirigiendo en todo. Señor y Padre Celestial, tú eres Dios bueno, tú eres un Dios santo, un Dios maravilloso. Señor, un Dios infinitamente sabio. Señor, tu sabiduría, tu comprensión del mundo, tus propósitos, Señor, son algo que escapan altamente a lo que podemos comprender. Señor, nuestra mente se queda corta, nuestra mente, Señor, se queda pequeña al tratar de escudriñar tus planes. Señor, son insondables, como aguas profundas son tus pensamientos. Padre Celestial, más yo te ruego que nos permitas atesorar aquello que entendemos. Señor, que para ser fortalecidos vamos a pedirlo, y va a ser un poder que viene del Espíritu Santo, no un poder de ánimo o meramente intelectual, un poder sobrenatural. Señor, que ese poder no es para cosas banales, sino que es un poder para vivir a Cristo, o para que Cristo habite plenamente en mi vida. Señor, que solamente viviendo aquella vida de Cristo, usted nos va a ir mostrando su amor magnánimo, impresionante, extendido. Señor, que podamos llegar a conocer de tal manera el amor de Cristo, que con todos los santos podamos vivir plenamente a Cristo en nuestras vidas. Vivir la plenitud, seamos llenos de vivir plenamente a Cristo. Yo te ruego, Señor, yo te lo ruego, fortalécenos con poder. Fortalécenos, Señor, más allá de lo que entendemos o que podemos decir. Fortalécenos y permítenos vivir a Cristo por la fe. Permítenos vivir a Cristo por la fe, vivir en santidad, vivir haciendo la voluntad del Padre, vivir amando, vivir con sabiduría, vivir para las cosas eternas, vivir para glorificar al Padre, comer, beber para la gloria del Padre. Señor, en Cristo Jesús, te ruego, Señor, estas cosas profundas a las que nos encontramos, y que estas cosas sean un preparativo, una base, un aliciente para poder posteriormente ir descubriendo en qué maneras prácticas vamos a vivir este proceso, este propósito. Señor, perdona mis enredos, Señor, perdona nuestras debilidades humanas y haz tu obra completa en la vida de los creyentes. Señor, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.